Buenos días, soy el doctor Rafael Fábregas, pertenezco al Instituto de Sceus, soy ginecólogo, oncólogo, con experiencia evidentemente también en el campo de la mastología. Mi formación la realicé en el Hospital Clínico de Barcelona y en el Instituto Universitario de Sceus. Tuve una estancia en el Instituto de Tumori de Milano y actualmente soy consultor de ginecología oncológica y mastología del Instituto Universitario de Sceus y vicepresidente de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Vamos a iniciar inmediatamente la charla. El título de la presentación será Estrategias de diagnóstico y tratamiento en el cáncer de mama. El órgano que nos preocupa, la mama, tiene una serie de características que lo hacen especialmente interesante. Es un órgano que se desarrolla a lo largo de la vida. Es el único órgano del cuerpo que a lo largo de la vida va evolucionando. Cuando nace la mujer son unos pequeños conductos que van a desarrollarse en la adolescencia y van a cambiar, incluso van a reducirse en la fase de la menopausia. Es un órgano que es muy dependiente del estatus hormonal de la mujer y precisamente eso va a impactar en la aparición de los cánceres, en la alta frecuencia de cáncer que tiene. Como sabemos, es un órgano que no tiene una fisiología vital importante, es decir, su utilidad es básicamente la lactancia, pero sí en cambio tiene un alto contenido erógeno que en la actualidad tiene realmente mucha importancia debido al tipo de sociedad de imagen que tenemos. El cáncer de mama es un cáncer bastante especial en el sentido de que es un cáncer muy relacionado con las hormonas, dado que en gran parte tiene una etiopatogenia hormonal. Es un cáncer de alta frecuencia, una alta incidencia, probablemente uno de los más importantes, uno de los más frecuentes cánceres de la mujer. Actualmente tenemos mucha información sobre tratamientos que vamos a realizar, debido precisamente a la alta incidencia, con lo cual hemos podido utilizar varios tratamientos que se han podido experimentar. Con todo, ya desde el siglo pasado tenemos una alta supervivencia debido a la eficacia de estos tratamientos y a la estrategia con la que se han planteado. En la charla nos vamos a basar básicamente en tres factores que son paciente, tumor y técnica, sea diagnóstica o terapéutica. En base a estos tres factores realizaremos las diferentes estrategias de las que vamos a comentar. En conjunto, toda la charla estará dedicada a descubrimiento de un tumor mediante un diagnóstico determinado en paciente asintomática o bien sintomática y a un tratamiento que se basará en los 4 grandes pilares: la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia y la quimioterapia. La estrategia consiste precisamente en saber qué métodos vamos a utilizar de diagnóstico en los pacientes asintomáticos o en asintomáticas o qué tipo de tratamiento vamos a utilizar y en qué orden. Y eso es importante, el orden en el que se va a realizar el tratamiento. Vamos a empezar con las estrategias de diagnóstico en cáncer de mama. Desde el momento que se inicia un tumor, empieza con una división celular anómala, empieza una primera fase preinvasiva en la que el tumor no es agresivo. No ha roto todavía el órgano, las bases del órgano, las capas del órgano que lo acoge,
y en esta fase el tumor es totalmente curable. En esta primera fase preinvasiva hay una época en la que el tumor no se puede detectar de ninguna manera, puesto que tiene un tamaño muy pequeño. A partir del momento que se detecta hasta que aparecen los síntomas, vamos a determinar lo que se denomina esta fase, la fase preclínica detectada. En esta fase es la que vamos a utilizar los métodos de screening, es decir, los métodos de diagnóstico del tumor que no ha demostrado, que no ha presentado síntomas en la paciente. La fase clínica sería a partir del momento en la que aparecen los síntomas, ya se utilizan los métodos de diagnóstico de una manera mucho más dirigida hacia los síntomas que presenta esa paciente. Desde el momento que nosotros encontramos una fase invasiva, un tumor en fase preinvasiva, podemos decir que estamos haciendo un diagnóstico precoz del tumor. Realmente es el momento en el que los tumores son totalmente curables. La fase invasiva, pero sin síntomas, nos determinan una fase de diagnóstico temprano del tumor, que también es curable, probablemente. Y en muchos casos también una fase sintomática. En la fase de diagnóstico temprano suelen ser curables todos los tumores de cáncer. El conjunto de diagnóstico precoz y diagnóstico temprano sería lo que denominamos la prevención secundaria, que es en la que se basa la prevención secundaria, el screening mamario. Habría una primera fase, que es la de prevención primaria, que consistirá en evitar la formación de tumores. No vamos a hablar en esta charla de la prevención primaria, que si bien es muy, muy importante, está fuera de lo estipulado en esta charla, en este momento. Así, para el diagnóstico tendremos una paciente totalmente asintomática o una paciente que nos va a presentar una serie de síntomas. Vamos a hablar de la paciente asintomática, es decir, del screening. El screening puede ser de dos tipos, el screening poblacional o el screening oportunista. El screening poblacional es aquel que depende de cada país y que consiste en la aplicación a una gran cantidad de mujeres, la realización de unas mamografías en 2 proyecciones y se aconseja en doble lectura, y que se hace en los países de manera gratuita, pero que representa una alta implicación económica para cada país. Por eso puede variar mucho entre países, incluso hay países en los que no se pueden aplicar estos screenings poblacionales. En España, el inicio del screening poblacional, de las mamografías, se realiza a los 50 años, es bienal, es decir, cada 2 años, y finaliza aproximadamente a los 70 años. Nosotros, en el instituto, practicamos un control mamográfico a partir de los 40 años en pacientes asintomáticas de manera anual. El screening oportunista, al que hablaremos más tarde, es un screening ya mucho más selectivo, determinado hacia unas pacientes con un riesgo determinado para sufrir un cáncer de mama. Se hace esta selección de casos mediante imagen y hay una adaptación del screening de manera individual a cada paciente. Hablando del screening poblacional, recientemente apareció un estudio realizado en Gran Bretaña, que es un estudio prospectivo muy interesante en el que realizaron un análisis de
una mamografía anual de los 40 a los 49 años en un grupo de pacientes frente a otro grupo en el que no realizaron screening, como es lo habitual en el Reino Unido. El periodo de reclutamiento fue en los años 90 y se hizo un follow-up de 22 años. En este estudio aparecieron 83 pacientes que fallecieron por cáncer en el grupo en el que se realizaba la intervención de mamografías a partir de los 40 años y 219 en el grupo en el que no se realizó ese screening. Y demostraron, por lo tanto, que la intervención, la realización de una mamografía entre los 40 y los 49 años, de una mamografía anual entre los 40 y 49 años, reduce significativamente la mortalidad por cáncer de mama. Este estudio, que ha sido publicado recientemente en el Lancet Oncology, demostraría, por tanto, que el grupo de edad 40-49 años en el grupo de edad de 40-49 años es eficaz, es muy eficaz la realización del screening mamario. Para poder unificar criterios, se ha adaptado un sistema, el sistema BI-RADS, que consiste en, digamos, darle un título o un diagnóstico mucho más objetivo a lo que encuentra la mamografía. Y así se definen los grupos BI-RADS entre el 1 y el 2, serían los grupos de procesos absolutamente benignos, es decir, el porcentaje de benignidad en ellos es prácticamente del 100%. El BI-RADS 3 consiste que los hallazgos que va a encontrar la mamografía son muy probablemente benignos, pero hay un porcentaje muy pequeño de casos en los que no es benigno. Por lo tanto, en estos casos, BI-RADS 3 aconseja un control a los 6 meses, generalmente con la misma técnica por la que se ha encontrado el hallazgo. Los grupos BI-RADS tipo 4 y 5 y también el 6 son de sospecha o de carcinoma. El grupo 4, BI-RADS 4, se subdividen en 4 subgrupos, pero lo que está claro es que son de sospecha de carcinoma y, por lo tanto, cuando tenemos un diagnóstico de BI-RADS 4, se ha de realizar un estudio histológico de la lesión. A partir del 5 ya la probabilidad de que sea un cáncer es muy alta, y el grupo BI-RADS 6 son aquellos en los que ya se ha demostrado una patología neoplástica en esa imagen. Una vez establecido el diagnóstico por mamografía en un screening, podemos observar pues, que vamos a encontrar un nódulo, una distorsión de arquitectura, una asimetría, unas microcalcificaciones, y a partir de aquí, de esto, se va a elaborar o se va a establecer un diagnóstico tipo BI-RADS 3, 4 y 5, y en esos casos pues realizaremos un estudio complementario. En el caso de BI-RADS 3 realizaremos una ecografía. En el caso de BI-RADS 4 y 5, directamente ya biopsias, sea por control mamográfico o por control ecográfico. De cara al screening oportunista, digamos, sería un grupo de pacientes en las que tenemos una alta probabilidad de que esas pacientes presenten una anomalía genética que las predisponga para el cáncer. En aproximadamente un 10% de los casos podemos descubrir el tipo de mutación que presentan esas pacientes, sea desde los BRCA, los P53, alteraciones de P53, etc. Sin embargo, hay un grupo en los que hay una agregación familiar
muy alta de casos de cáncer de mama, pero que no podemos descubrir actualmente cuál es la anomalía genética que presenta. Eso viene a representar un 20% de los casos. Este 30% de pacientes con alto riesgo de padecer un cáncer de mama son sometidas a un screening oportunista. Y el screening oportunista consiste, al menos lo que aconsejamos en el instituto y que en muchos centros también utilizan, es la autopalpación mensual por parte de la paciente, una mamografía alternada con resonancia magnética cada 6 meses, una exploración mamaria por parte de un sanitario cada 6 meses, una ecografía anual o bien cada 6 meses si el riesgo de cáncer de mama se acompaña además de un riesgo alto para cáncer de ovario, y la realización de marcadores tumorales. Vamos a hablar de las pacientes que son sintomáticas. ¿Y qué síntomas puede presentar una paciente? Pues puede presentar un nódulo, que aparezca un bulto, puede tener una retracción de piel, o un derrame, o un eritema, o bien aparecer un ganglio más grueso de lo normal, más duro, o bien un cambio en la morfología de la mano. Para ello, vamos a realizar algunas maniobras específicas de diagnóstico, según sea el tipo de síntoma que presenta. Así, si la paciente presenta un nódulo mamario, un bulto, y tiene menos de 40 años, vamos a realizar una ecografía y eventualmente una punción. Si la paciente tiene más de 40 años, vamos a realizar una mamografía y una ecografía, y evidentemente la punción. Si la paciente tiene una retracción de piel o de pezón, realizaremos igualmente, si tiene menos de 40 años, una ecografía, y si tiene más de 40 años, una mamografía y una ecografía. Y según los diagnósticos que observemos en estas pruebas, vamos a realizar una punción. En algunos casos de retracción de pezón se aconseja además, en algunos casos en los que no se observe nada por mamografía o por ecografía, podemos utilizar también la resonancia. En caso de derrame por el pezón, se realizará una citología por impronta, en la cual, si es sospechosa, vamos a pasar a hacer una ductoscopia, o bien, si el derrame es de tipo sangrado o bien es solamente de un solo conducto, también realizaremos en esos casos una ductoscopia. La ductoscopia es una técnica de endoscopia que utilizamos habitualmente en el instituto, en el que se introduce una óptica muy fina a través del pezón para observar si existen papilomas o tumores neoplásicos en esos conductos. Se puede sustituir, evidentemente, por la antigua galactografía, aunque nuestros resultados han demostrado que la ductoscopia es más eficaz para detectar tumor que la galactografía. En el caso de que aparezca un eritema, si este es un eritema localizado y caliente, realizamos una ecografía. Si aparece además edema de piel, o bien con mayor razón todavía, si más de la mitad de la mama presenta ese edema de piel, vamos a realizar una ecografía o una mamografía. Ante el diagnóstico de un ganglio grueso, vamos a realizar una ecografía axilar y a poder ser una eventual punción de ese ganglio. Hay un signo que puede llamar la atención, que es el cambio de morfología de la mama, es decir, una mama que crece o que se vuelve más pequeña. En ese caso, aconsejamos realizar una ecografía o mamografía, y si no aparece ningún resultado con estas dos técnicas, vamos a realizar una resonancia. Hasta aquí serían someramente lo que podemos realizar en el diagnóstico del cáncer de mama. Y vamos a pasar ahora a las estrategias
estrategias de tratamiento en el cáncer de mama. El cáncer, originalmente, el cáncer se trataba extirpando el órgano. Los resultados, pues así se ha trabajado durante muchos siglos, y hay pues diferentes técnicas, como pueden ver en la diapositiva. Fue este señor, William Halsted, que empezó a sistematizar el tratamiento del cáncer de mama. Halsted, que vivió en finales del siglo XIX, principios del XX, lo que hizo básicamente, y por lo que podemos decir que es el primer investigador en cirugía, no solo mamaria, sino cirugía del cáncer, es el sistematizar una técnica de tratamiento quirúrgico y hacer un seguimiento de los casos. Es decir, hacer la estadística de lo que realizaba él en sus operaciones. Y así él pudo observar que tenía el cáncer en aquel momento, pues tenía una baja supervivencia, los 3 años era de un 42%, considerando que con su técnica realmente mejoraba los resultados de otros colegas de su época. También observó que cuando los ganglios estaban afectados, el riesgo de recurrencia era muy alto, de un 70%. Eso permitió diseñar los primeros planteamientos de tratamiento en la cirugía. En realidad, el tratamiento del cáncer de mama ha ido avanzando a pasos agigantados, probablemente debido a la alta incidencia de este cáncer. Sí, en los años 60 se introduce los primeros casos de quimioterapia, se introduce la primera quimioterapia mediante ciclofosfamida, metotrexate y 5-fluoracilo. En la década de los 70 empiezan a aparecer los resultados de los primeros tratamientos conservadores y que evidentemente se acompañaban también de la aplicación de una radioterapia mamaria y ganglionar. Y también se profundiza en el estudio ganglionar que proponían las teorías halstedianas. En los años 80 se introduce las antraciclinas, que dieron un gran paso en la mejora de la supervivencia de estas pacientes. Y también nos encontramos en esta época con el descubrimiento de los receptores hormonales y la aplicación de, por lo tanto, los tratamientos de bloqueo hormonal para el tratamiento del cáncer de mama. En la década de los 90 se introducen los taxanos en los tratamientos de quimioterapia y se empiezan a utilizar la quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía. Ya en el siglo XXI ya tenemos los primeros estudios sobre ganglios centinela, ya evidentes, y de utilización en varios hospitales. Las terapias diana, evidentemente los diagnósticos moleculares necesarios para esas terapias diana, y el desarrollo de las firmas genéticas. Ya recientemente podemos decir que entre el 2010 y el 2020 hemos desarrollado de manera ya mucho más específica los tratamientos personalizados, la hormonoterapia neoadyuvante, y empezamos a hacer la desescalada de tratamientos, el evitar exceso de tratamientos en las pacientes. Globalmente podríamos decir que hemos pasado desde una terapia de gran masa, de destrucción, de gran destrucción tumoral, pero no solo tumoral, sino de gran destrucción de órgano, como sería pues, la destrucción de grandes ciudades, a el tratamiento selectivo, el tratamiento solamente de una zona muy determinada del cuerpo, una zona muy pequeña del tumor. Para la estrategia es fundamental, la estrategia del tratamiento
fundamental utilizar dos factores que en este momento serían claves para establecer el tratamiento. Una son los factores pronósticos, que nos va a decir quién necesita un tratamiento determinado. Y el factor predictivo, que nos va a indicar cuál de los tratamientos que vamos a realizar es el mejor. Con ello, con los factores pronósticos y los factores predictivos, vamos a plantear un tratamiento. Es el tratamiento que vamos a escoger. Esta estrategia, utilizando esos factores pronósticos y factores predictivos, nos permite evitar los sobre y los infratratamientos. Es decir, quedarnos cortos o quedarnos largos en cuanto a tratamiento. Y permite, además, realizar tratamientos cada vez más individualizados. Tenemos factores predictivos para todo. No solo factores predictivos para la cirugía, sino también no solo para el tratamiento sistémico, sino también para la cirugía y para la radioterapia. Globalmente, podríamos decir, si vamos analizando cada uno de los procesos de las terapias, que en el tratamiento local del cáncer de mama hemos pasado de una cirugía, de una radiocirugía muy agresiva, de principios de la época de los tratamientos, a un tratamiento muy conservador, mucho más dirigido. También hemos pasado, como veíamos, desde para el tratamiento sistémico, en el cual se daban tratamientos médicos, tratamientos de quimioterapia, utilizando el concepto de máximo tratamiento tolerado, el máximo tratamiento que podía soportar la paciente, a actualmente lo que estamos utilizando, que es el mínimo tratamiento, pero que es efectivo. ¿Cuál es el mínimo tratamiento que necesitamos para que sea efectivo, para que sea eficaz? En cuanto a los factores pronóstico, utilizábamos factores tradicionales anteriormente, como podían ser el tamaño tumoral, la distancia entre tumores, etcétera, a factores biomoleculares, como son actualmente pues, los receptores para HER2 o los Ki-67. En cuanto a la estrategia terapéutica, anteriormente utilizábamos tratamientos sistémicos, es decir, de quimioterapia y hormonoterapia, según los pronósticos de la paciente, según los factores pronósticos de la paciente, a utilizar en este momento según los predictores de respuesta. Es decir, saber exactamente qué tratamiento le va a ser eficaz para cada paciente. En cuanto a la acción terapéutica que teníamos hace un tiempo, era medicamentos de quimioterapia para todas las células que estaban en proliferación, con los efectos secundarios que eso provoca, ¿no? Y hemos pasado precisamente a medicamentos contra dianas moleculares, lo que permite reducir en mucho los efectos secundarios, por lo tanto disminuir la morbilidad de esos tratamientos. Como decíamos al principio, nos vamos a basar en tres conceptos en los tratamientos: el concepto paciente, el concepto tumor y el concepto conocimiento o técnica. En cuanto al tumor, pues vamos a utilizar o vamos a intentar descubrir tres factores principales: el tamaño, la extensión y el tipo tumoral. Esto nos permitirá, digamos, orientar el tratamiento. El tratamiento no solo quirúrgico, sino también de radioterapia y de quimioterapia. Para el tamaño, estamos utilizando ecografías y también la mamografía. Pero no solo eso. En nuestro centro
utilizamos sistemáticamente ante un diagnóstico de neoplasia, utilizamos una resonancia magnética que nos permite acabar de dilucidar el tamaño y la extensión del tumor. Para determinar la extensión fuera de la mama de ese tumor, estamos utilizando en este momento el PET-TAC, que nos permite reducir en una sola prueba la utilización de varias pruebas diagnósticas. De cara al tipo tumoral, es importante realizar una biopsia previa al planteamiento del tratamiento. Antiguamente extraíamos el tumor, analizábamos el tumor y entonces aplicábamos el tratamiento. Actualmente preferimos, antes de iniciar cualquier tipo de terapia, quirúrgica o médica, vamos a realizar una biopsia. Esa biopsia nos permitirá planear esa estrategia. Y es importante, además, que podamos biopsiar todos los focos tumorales que tenga la paciente, la mayor parte de los focos tumorales que tenga la paciente, porque nos podemos encontrar en muchos casos con una alta heterogeneidad de tumores en la mama. Para ello utilizamos unas agujas de biopsia en las que vamos a realizar esa toma de biopsias cerradas de manera manual, o bien bajo control ecográfico, o bien bajo control radiográfico mediante la estereotaxia. Y así vamos a saber de qué tipo de tumor estamos hablando, si es un tumor in situ o es un tumor invasivo, si es un tumor lobulillar o es un tumor ductal, si tiene algunas características particulares, como son su diferenciación celular, o bien tienen moco, etcétera, etcétera, etcétera. Recientemente se empezó, a principios de este siglo, ya con el trabajo de Perú, publicado en el año 2000, se empezaron a clasificar los tumores según sus características moleculares. Esta clasificación se añade a la clasificación histológica para poder determinar el tratamiento y la estrategia de tratamiento que vamos a realizar. Existen varios tipos de clasificación o varios tipos de tumores dentro de la clasificación molecular, como sería el Claudin-Low, el tumor basal-like, el tumor HER2 puro, el tumor luminal A o el tumor luminal B. Ahora bien, es difícil en una clínica habitual, de diagnóstico habitual, realizar un análisis de todo el tumor y ver de qué tipo de tumor se trata. Para ello, en cambio, lo que estamos utilizando a nivel más práctico es lo que se llaman los tipos moleculares subrogados. Eso consiste en utilizar patrones o resultados de factores pronósticos como son los receptores hormonales, el HER2 y el Ki67, y sobre ellos, digamos, reclasificar el tumor en los diferentes tipos moleculares. Así, si los receptores hormonales son negativos y el HER2 es negativo, a este tumor le llamaremos triple negativo. Si el tumor tiene un KI muy bajo, un índice de proliferación bajo, tiene un HER2 negativo y unos receptores muy altos, receptores de hormonas muy altos, lo clasificaremos como un luminal A. El luminal B puede subclasificarse como B HER2 negativo, HER2 positivo. En el caso del HER2 negativo, el luminal B tendrá un Ki67 alto o bien
un receptor de progesterona negativo. Y en el caso del luminal B HER2 positivo tendrá además un HER2, habremos encontrado un HER2 sobreexpresado. Los tumores con receptores hormonales negativos, pero con receptor de HER2 sobreexpresado, son los HER2 puros políticos. Otro factor importante, o un factor pronóstico importante dentro del estudio del cáncer de mama es el estudio ganglionar. Para ello lo que estamos es buscando adenopatía, es decir, ganglios anómalos, mediante técnicas de imagen, como sea la ecografía o la resonancia, y la punción de esos ganglios sospechosos. Generalmente realizamos una punción citológica. Aún así, sea el resultado que sea el que nos haya dado las pruebas de imagen, vamos a realizar un estudio de ganglio centinela. Generalmente realizamos una punción citológica. Aún así, sea el resultado que sea el que nos haya dado las pruebas de imagen, vamos a realizar un estudio de ganglio centinela, que hoy por hoy se define como el primer ganglio que recibe información de la mama, o que recibe el isótopo radioactivo que se ha inyectado en la mama. En algunos casos excepcionales actualmente, desde los primeros trabajos de ganglio centinela, se realizará una linfadenectomía en los casos en los que no podamos encontrar ningún tipo de ganglio centinela. Sabemos que los ganglios se van a distribuir en los 3 niveles de Berg, por fuera del pectoral menor, por debajo del pectoral menor o por dentro del pectoral menor. La mayor parte de los ganglios afectados o de los ganglios centinelas los vamos a encontrar en el nivel 1. Aún así, en algunos casos podemos encontrar ganglios centinela en el nivel 2 o nivel 3. El estudio de extensión, que sería el estudio para determinar si hay metástasis tumorales fuera del área mamaria, lo vamos a realizar sistemáticamente en aquellos tumores que midan más de 2 centímetros y en aquellos casos en los que tengamos adenopatías, es decir, ganglios afectados, demostrados clínicamente, es decir, mediante punción o anatomía patológica. Nosotros utilizamos habitualmente el PET-TAC, como decíamos anteriormente, porque nos reducimos en una sola prueba los resultados de la gamografía ósea, el TAC hepático, la radiografía de tórax y la ectopática. Evidentemente, no es en todos los casos vamos a realizar una analítica general con marcadores, pero no es óbice utilizar el PET, se puede utilizar también la gamografía o el TAC. Una vez tenemos diagnosticado el tumor, lo que hacemos es reclasificar ese tumor con el sistema TNM, que nos permite unificar criterios frente a diferentes colegas, que nos permitirán también unificar diagnósticos y tratamientos. Además, tiene una utilidad que actualmente
ha sido un poco discutida o controvertida, que es que a través de un estadiaje determinado podemos determinar un pronóstico determinado de la enfermedad. El sistema TNM se basa en la localización del tumor o cómo es el tumor, cómo son los ganglios, cómo están los ganglios, están afectados o no, y si ya tenemos o no metástasis a distancia. Utilizamos en primer lugar una valoración clínica mediante los métodos de diagnóstico habituales y posteriormente una valoración patológica, es decir, después de la cirugía, con el análisis ya histológico del tumor. Desde que se está utilizando la quimioterapia neoadyuvante, se está realizando también una valoración patológica, pero después de una terapia neoadyuvante. Y esa la diferenciamos bien de las otras clasificaciones. Es importante el conocimiento que tenemos de nuestras técnicas de tratamiento para plantear también el tratamiento. Así, por ejemplo, ya a principios en los años 70-80 se plantearon los tratamientos conservadores frente a los tratamientos con mastectomía. Se han visto, y después esto ya son los estudios de Fisher a cabo de 20 años de esos tratamientos, que la mastectomía y los tratamientos conservadores seguidos o añadidos a la radiación tenían las mismas supervivencias, no solo de supervivencia libre de enfermedad, sino también supervivencia global. Con lo cual se demuestra que el tratamiento conservador es un tratamiento eficaz para el tratamiento del cáncer. Lo mismo ocurrió con los estudios de Veronesi en Europa. Pero el objetivo de la cirugía actualmente no solo es la supervivencia, que ya sabemos que el tratamiento conservador permite la igual supervivencia que el tratamiento radical, sino que el objetivo de la cirugía actualmente es extirpar el tumor con una mínima morbilidad y conseguir una buena estética. Recordemos que una de las funciones de la mama era una función puramente estética. Para ello, en nuestro centro utilizamos incisiones indirectas para realizar tratamientos conservadores y denominamos incisiones indirectas aquellas que se realizan en lugares que pueden ser disimulados por los pliegues, como es la incisión axilar, la incisión submamaria o la incisión periapreolar. Pero no solo eso, sino que es importante que los resultados estéticos sean buenos, no solo en los tratamientos conservadores, como pueden observar aquí en la diapositiva de la paciente lado inferior, sino en los casos de mastectomía, en los que se pueden realizar mastectomías con conservación de piel y colocación de prótesis inmediata, dejando una estética muy adecuada. La quimioterapia también ha sido un paso importante a lo largo de los años. Así, observamos que la quimioterapia en estudios clásicos permitía la reducción de la mortalidad o de la aparición de menos eventos, con la cual la reducción de la supervivencia libre de enfermedad en las pacientes de menos de 50 años y de menos en las pacientes premenopáusicas. En estas pacientes se demuestra claramente que la quimioterapia tiene un efecto beneficioso. También lo tiene en las pacientes menopáusicas, pero como veremos son pacientes que tienen una mejoría
de su supervivencia con los tratamientos hormonales. Los primeros tratamientos con quimioterapia se realizaron con adyuvancia con CMF, con ciclofosfamida, metotrexato y 5-fluoracilo. Se observó que no había una importante aparición de cambios por más que aumentásemos las dosis altas de medicamentos, es decir, no depende tanto de una dosis elevada como sí de la aplicación de la dosis, de la aplicación del tratamiento con la quimioterapia. El siguiente paso importante en la aplicación fue la introducción de la quimioterapia en la aplicación de la introducción de las antraciclinas. Se observó ya en los primeros estudios que cuando enfrentábamos los resultados con CMF frente a la antraciclina nos permitía reducir la mortalidad de esas pacientes. Fue la segunda introducción importante en quimioterapia. Y la tercera fue la introducción de los taxanos. Por lo tanto, actualmente la base de los tratamientos quimioterapia son los taxanos y las antraciclinas. Hablemos también de las firmas genéticas. Las firmas genéticas son una evolución de los tratamientos de expresión genética que tienen los tumores y que nos permiten reclasificar esos tumores y observar si mediante una serie de pronósticos decidir si esos tumores van a tener un mayor riesgo de metastatización, identificar también a esas pacientes que van a tener una mayor o menor respuesta a esos tratamientos. Las firmas genéticas, por lo tanto, nos permitirán determinar un valor pronóstico o incrementar el valor pronóstico que hemos analizado con otros factores, pero además tienen algunas una capacidad predictiva para determinar qué tipos de tratamiento nos van a ir bien y determinan sobre todo el riesgo que va a tener esa paciente para tener una recaída. Nosotros utilizamos básicamente 3 firmas genéticas ya conocidas, el Mamaprin, Oncotype o Prosigna, comercializadas prácticamente en todo el mundo en este momento. ¿Para qué sirven en realidad? ¿Qué ventajas tienen utilizar las firmas genéticas? Bueno, en realidad lo que nos permiten es individualizar algunos tratamientos en algún tipo de pacientes, porque nos va a determinar como un factor predictivo de respuesta, sobre todo a los tratamientos con quimioterapia. Son caras en cuanto actualmente, debido a un problema de costes farmacológicos, y hoy en día, y probablemente más adelante irán ampliándose sus indicaciones, pero hoy en día se utilizan en pacientes con buen pronóstico en los que estamos dudando de utilizar o no la quimioterapia. En algunos casos se pueden dar, en casos de pacientes con algún riesgo para algún tratamiento, para poder decidir si se da o no ese tratamiento, es lo que sería una medicina personalizada. Es decir, globalmente, de cara al tratamiento, vamos a utilizar la patología, es decir, el estudio del tumor,
no solo con las características histológicas del tumor, sino también con factores pronósticos como los receptores hormonales, HER2, Ki67, etc. Vamos a agrupar esos tumores en el TNM, que es el sistema de clasificación clínica. Vamos a utilizar imágenes de alta sensibilidad para saber dónde está localizado el tumor, cómo está geográficamente localizado en la mama. Podemos utilizar las firmas genéticas y además, ya de forma más experimental, podemos estudiar células circulantes, epigenética o proteómica, que actualmente no se están utilizando en clínica. Con todo ello, haremos un tratamiento muy individualizado para cada paciente. ¿Y qué hay de las pacientes? ¿Qué pasa con las pacientes? Bien, es evidente que las pacientes no son las mismas. El tumor puede ser el mismo, pero la edad de la paciente va a ser diferente, el estado hormonal, el estatus hormonal que tiene esa paciente, o el estado general que tenga la paciente, o incluso el tamaño de sus mamas. Cada cosa de estas nos va a condicionar el tratamiento. Así tenemos diferentes mujeres, desde las mujeres jóvenes, las mujeres embarazadas, las mujeres menopáusicas, las mujeres ancianas, etcétera, etcétera. Globalmente, podríamos decir que en una mujer joven lo que nos llama la atención es la aparición de un tumor de mama. Por lo tanto, puede ser que esa paciente tenga una predisposición genética y sería conveniente realizar un test genético. Mujer joven se supone que va a tener hijos, si es que no los ha tenido ya, pero que puede tener un deseo gestacional y por lo tanto nos plantearemos en esos casos, antes de iniciar el tratamiento, la preservación de fertilidad. Pero puede ocurrir también que ese tumor aparezca en una mujer embarazada, entonces la actuación que vamos a tener estará en función de la semana de gestación en la que se encuentre la paciente. Igualmente, la mujer adulta va a variar en función del estado hormonal, si tiene reglas o no tiene reglas. Y en las pacientes ancianas vamos a realizar tratamientos individualizados debido precisamente a las patologías concomitantes que pueden tener en esta fase de la vida. En cuanto a la preservación de fertilidad, podemos utilizar métodos para reducir la toxicidad de la quimioterapia, básicamente, utilizando sobre todo agonistas de la GnRH, ¿no? Pero hay una parte muy interesante que es la criopreservación, es decir, la obtención de ovocitos previamente al tratamiento, generalmente con quimioterapia. Para ello realizamos tratamientos de estimulación ovárica que se realizan añadiendo letrozol al inicio del estímulo hormonal y se obtienen embriones que se congelan. Se obtienen ovocitos que se congelan. Es excepcional la utilización o la obtención de embriones. Eso en nuestros trabajos se ha podido demostrar que no se empeora la supervivencia, no hay un retraso importante en el inicio de los tratamientos. Pensemos que actualmente tenemos una media de 11 días desde que se inicia la estimulación hasta la obtención de ovocitos. Así, globalmente, pues a su izquierda tenemos los factores que van a intervenir en la estrategia del tratamiento y los tratamientos que vamos a utilizar a su derecha. El tamaño tumoral nos va a indicar si vamos a realizar una cirugía primaria o bien secundaria, es decir, si vamos a hacer primero una neoadyuvancia. En los tumores grandes vamos a utilizar probablemente una neoadyuvancia o bien
Si el tumor es muy grande y la mama es pequeña, si vamos a realizar una mastectomía o bien podemos realizar una conservación. ¿Cómo vamos a extirpar ese tumor? Eso es lo que nos obliga a plantear el tamaño tumoral. Si podemos también utilizar neoadyuvancias hormonales en estos casos, en pacientes, si el tumor es muy hormonodependiente y la mujer está sobre todo en menopausia. Y sí, también nos va a determinar los planteamientos de radiación, sea una radiación parcial en tumor pequeño o una irradiación en mastectomía en tumor grande. La histología también nos va a determinar, nos va a orientar sobre la realización de una mastectomía o una conservación. La histología de un tumor lobulillar tiene mayor probabilidad de acabar en una mastectomía que en un tratamiento conservador. Nos va también a determinar si cómo va a ser la extirpación. Si hay un componente intraductal extenso, la extirpación será más amplia. O bien si hay que hacer una cirugía contralateral. Igualmente nos condiciona la neoadyuvancia, la realización de una quimioterapia previa y la posibilidad de irradiación parcial igualmente, es decir, hay tumores que no se recomienda una irradiación parcial y en cambio otros que sí, por su baja agresividad. Las características tumorales, como serían pues los receptores, los factores de pronóstico de esos tumores o histológicamente las características que tiene ese tumor, nos determinará si vamos a hacer neoadyuvancia o no, por lo tanto el tipo de cirugía. Vamos a seleccionar esos casos para hacer los tratamientos y también nos determinará la posibilidad de hacer o no una irradiación parcial. El estatus hormonal ya es conocido, sobre todo por la determinación que ha tenido más impacto en la morbilidad de las pacientes que la realización de la linfadenectomía versus no linfadenectomía. O bien incluso la neoadyuvancia en casos de ganglios afectados o la irradiación de las zonas ganglionares en caso de ganglios afectados con rotura capsular. Las características de la paciente, ya hemos hablado recientemente del tipo de paciente con la que nos vayamos a encontrar, pero también es importante de cara al diseño, la forma de la mama, el tamaño de la mama, la necesidad o no, o la contraindicación o no de radioterapia y ver qué paciente puede soportar o no tratamientos de quimioterapia o de hormonoterapia. En resumen, podríamos decir como objetivos que la cirugía va a ser personalizada. Para ello utilizaremos la resonancia que nos orienta sobre la geografía del tumor. Seleccionamos los casos de carcinomas ductales in situ y tratamientos conservadores en multifocales. Eso es el objetivo, los objetivos futuros de la cirugía. En los tratamientos sistémicos, si hemos de hacer la quimioterapia previa o tras la cirugía, los tratamientos diana sin quimioterapia, desarrollos de técnicas nuevas de hormonoterapia, es el futuro probablemente más esperanzador de los tratamientos sistémicos. Personalizar la radioterapia, se están utilizando con muy buenos resultados la radioterapia intraoperatoria y la radioterapia parcial, que permiten desescalar la aplicación de radioterapia mamaria. La aplicación de firmas genéticas para evitar la quimioterapia o para indicar el tipo de tratamiento que vamos a realizar y evidentemente como factor pronóstico determinando las recaídas. Y por último, la utilidad actual del ganglio centinela
en los cuales incluso ya en este momento hay algún estudio en los que se prescinde de la utilidad de la realización del ganglio centinela y cuál es la utilidad del ganglio centinela en la neoadjuvante. Todo esto que hemos estado hablando de estas estrategias se han de exponer dentro de un contexto bastante moderno, que es el de la unidad de mama. La unidad de mama es un concepto que surge a través de hace ya unos años, debido a la necesidad de poder comentar entre diferentes especialistas qué es lo que vamos a hacer con esa paciente que tiene un cáncer de mama. La unidad de mamas son unidades especializadas, multidisciplinares, para los diagnósticos y tratamientos de cáncer de mama. En esas unidades deben cubrir todas las necesidades de diagnósticos y tratamientos que podamos realizar en las pacientes. Deben además tener todos los especialistas necesarios para tratar el cáncer y su morbilidad, y deben poder realizar estadísticas y seguimientos de los casos. Clásicamente, la primera manera de hacer una toma de decisiones para el tratamiento del cáncer era a partir de un diagnóstico clínico, se extirpaba el órgano, lo hacía el cirujano y hacía más o menos un control de la aparición de recidivas. Con el tiempo, esa toma de decisiones, que también seguía siendo unilateral, pero se empezaron a entrar los tratamientos de radioterapia y quimioterapia. Por lo tanto, ya intervenían otros médicos, como sería el oncólogo médico y el oncólogo radioterapeuta. Sin embargo, empieza a surgir los buenos resultados de los tratamientos mediante la toma de decisiones multidisciplinar, es decir, la aplicación de protocolos en las estrategias terapéuticas, tanto en tratamientos de cirugía como de tratamientos adyuvantes, y siguiendo un control de efectos secundarios. Hay un concepto más actual, que es el concepto de toma de decisiones interdisciplinar. Para ello, en el diagnóstico no solo interviene el diagnóstico clínico radiológico, sino también el estudio genético de la paciente. Hay un comité que valora el tipo de tumor, el tipo de paciente, los factores predictivos y de pronóstico, plantea estrategias de tratamientos y medidas preventivas. Igualmente van a realizar los tratamientos, pero todos controlados por la misma unidad, que es la unidad mamaria. Y aquí, ya que estamos en un foro de ginecólogos, quisiera romper una lanza por el control de la mama por parte de ginecología. Sabemos que el diagnóstico, tratamiento y seguimiento lo podemos hacer tanto ginecólogos como cirujanos, como oncólogos. Lo que estamos estudiando es la mama, ese órgano, y cualquiera de los tres puede hacer el seguimiento de una mama. Sin embargo, el ginecólogo está mucho más preparado para realizar estrategias de diagnóstico, tratamiento y seguimiento en la mujer entera, no solo en la mama, sino de toda la patología femenina. Nuestro centro, la persona que empezó a promover la utilidad de los equipos interdisciplinarios mediante el Comité de Patología Mamaria fue el doctor Fernández Cid, que
era un ginecólogo dedicado al estudio y fisiología de la patología mamaria. A partir de aquí empezó a elaborar protocolos de actuación y de tratamiento y se empezaron las reuniones consensuadas, el consenso colegiado en una unidad de actuación. Eso es lo que se llamó el Comité de Patología Mamaria. El Comité de Patología Mamaria en nuestro centro empezó en el año 1974, mucho antes de que se estableciesen unidades de mama en el resto de ciudades de nuestro país. Sin embargo, en el instituto hemos seguido elaborando y trabajando más ese concepto de comité de patología mamaria y debido al concepto de tratamiento de la mujer, hemos creído conveniente unificar el estudio mamario con el estudio de ginecológico y oncológico de la mujer. Así, integramos estos dos conceptos en un concepto nuevo en el que estamos trabajando debido a que todos son enfermedades de la mujer, tienen fisiopatologías comunes, entre ellos podemos distinguir, por ejemplo, cáncer de endometrio y cáncer de mama. Hay tumores relacionados entre sí dentro de esta patología. Esto nos da una gran rentabilidad diagnóstica, que nos permite utilizar los mismos métodos de diagnóstico, permite hacer tratamientos personalizados, como sería, por ejemplo, la observación de la fertilidad, con mejor control de los efectos adversos y una mayor rentabilidad en I+D y en docencia. Para ello utilizamos una unidad, o hemos creado la unidad de ginecología oncológica y mastología, en la que se agrupa el comité y otras unidades que son de diagnóstico, de apoyo a la paciente con cáncer y un grupo de investigación y docencia en ginecología oncológica y mastología. Todo ello estamos actuando dentro de ese comité conjunto de ginecología oncológica y mastología desde el año 2008 hasta la actualidad. Nada más, muchas gracias por su atención. Deseo que haya podido ser de utilidad para todos los médicos ginecólogos latinoamericanos y espero poder seguir con el interés de estas charlas a lo largo de esta temporada. Muchas gracias.